Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor. Nuestro tema de esta mañana, el entendido de corazón. El entendido de corazón. Y nos basamos en esta parábola donde vamos a estar mirando diferentes puntos y aspectos de nuestro tema en esta mañana, hablando de la parábola del sembrador. Nos dice la Escritura en Mateo capítulo 13, el versículo 3 y 4 nos hablan primeramente de la parábola del sembrador. Dice: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, en la interpretación de la parábola del sembrador, nos dice el versículo 18 y versículo 19: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero centrarme en este primer punto de la parábola del sembrador en esta mañana, donde nos habla de la primera experiencia de lo que es la palabra en el corazón de una persona. La vida de una persona, de un ser humano que escucha la palabra. Nos habla de que el sembrador salió a sembrar. El sembrador entendemos que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hablando primeramente, Él es el sembrador que siembra la semilla. O segundamente podríamos decirlo, el pastor, el expositor, el predicador, aquel que predica la palabra, está saliendo a sembrar la palabra del Señor, la semilla de la palabra del Señor. Pero dice el versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Nos está hablando de la experiencia de esa semilla que cayó junto al camino y que vinieron las aves y la comieron. La interpretación que el Señor da a este pasaje, ahora en el versículo 18, cuando dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero hacer énfasis en dos cosas simultáneamente, en dos puntos. El primer punto es no entender la palabra de Dios, y el segundo punto es que esa palabra caiga junto al camino. Cuando cae junto al camino esa palabra, ¿qué significa esto? Dice que es el malo el que viene y arrebata la palabra que fue sembrada en el corazón de aquel que cayó junto al camino. Y dice que esto es una similitud, lo asemeja con las aves del cielo que vienen y comen aquella semilla. Cuando la palabra de Dios es sembrada y esta semilla cae en el camino, es el símbolo que pone acá. Cuando cae en el camino es una tierra dura. El camino, todos los que somos sobre todo de campo, de pueblo, y crecimos allá o nos criamos allá de alguna manera, ¿verdad? Entendemos que todo lugar donde se hace un camino, donde transitan la gente, donde transitan los animales, un camino, es una tierra que se va endureciendo por el tránsito de las personas o de los animales que caminan por aquel camino. Y entonces ese camino es una tierra dura. Toda semilla que cae junto al camino cae en una tierra dura, y por esta razón es que no tiene penetración, no entra en la tierra, sino que queda en lo superficial por encima. Y de esta manera las aves del cielo vienen y comen esa semilla, y nunca hay fruto de esa semilla que se sembró junto al camino. Esto ya en la interpretación que el Señor está dando de la semilla que se sembró junto al camino, dice que cuando alguno oye la palabra
del reino y no la entiende. Viene el malo, vienen las aves son representadas por el malo, por demonios, por malos espíritus, por estorbos del enemigo que vienen a comer esa semilla. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces yo quiero que vayamos analizando mientras vamos avanzando en nuestro tema en dos puntos importantes: el no entender la palabra del reino porque fuimos o porque fue sembrada junto al camino. Entonces, no entender porque fue sembrada junto al camino. Una vez más, el versículo 19 lo leo una vez más y avanzo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué significa esto? Y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a estar mirando las diferentes causas por las cuales la palabra de Dios la podemos oír constantemente, vez tras vez, y no haber fruto de ella en nuestras vidas. Toda palabra que escuchamos cuando venimos a la iglesia, a la congregación, y se nos predica la palabra, tiene que haber un fruto de esa palabra. Toda palabra que escuchamos estando en casa o que leemos cuando abrimos nuestras Biblias y nos ponemos a leer la Escritura, estamos oyendo la palabra. La palabra la oímos cuando se nos predica, se nos habla. También la oímos cuando estamos leyéndola directamente. Leer la Escritura es una forma de oír la palabra, porque estamos escuchando lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, aunque la estemos leyendo nosotros mismos. Pero ¿por qué no hay fruto de tanta palabra o de mucha palabra que escuchamos constantemente en nuestra vida? ¿Por qué causa es que la palabra no fructifica como debería en nuestra vida? Es lo que quiero que vayamos analizando en nuestro tema, y vamos a mirar los diferentes obstáculos que impiden el fruto, que impiden el desarrollo de la palabra de Dios en nuestra vida, y que terminamos como una tierra estéril sin producir ningún fruto agradable al Señor. El Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 15: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Al final de cuentas, el árbol se conoce por sus frutos. Al final de cuentas, lo que va a determinar qué clase de árbol somos es el fruto que demos. Si damos mal fruto, si damos buen fruto, si damos poco fruto o si damos mucho fruto. Entonces, avancemos en nuestro tema. Cuando la tierra es buena, ¿cuál es la tierra? La tierra es el corazón del hombre. La tierra es nuestro corazón. La semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es quien nos comparte la palabra de Dios en este caso. Cuando la tierra es buena, aunque el sembrador sea malo, hay una buena cosecha, hay un buen fruto, porque es una buena tierra. Hay tierra que lo que usted tira ahí nace y crece y se da de una manera hermosa. Y hay tierra mala que, aunque trata de hacerle muchas cosas a la plantita o a la semilla que siembra, simplemente parece que nada sucede en esa tierra, en esa semilla. No florece, no fructifica, porque es mala tierra. Entonces, cuando la tierra es buena, aunque el sembrador sea malo, aunque una persona, el expositor, o aunque usted esté leyendo y aparentemente diga: pues no tengo un entendimiento muy grande de la palabra, no conozco mucho la Biblia, pero si usted lee la palabra de Dios y esa palabra cae en buena tierra, esa palabra va a dar un fruto maravilloso de parte de nuestro Dios en su vida, en su corazón, de una manera especial. Aleluya. Entonces, lo más importante es la tierra. ¿Por qué razón digo la tierra? Porque la semilla es lo otro, pero la semilla, créame que cuando oímos la palabra de Dios, la semilla no tiene ningún problema. La semilla que escuchamos, la palabra que se nos predica, es una palabra que es de la más alta calidad. Digo esto porque es la bendita palabra del Dios Altísimo, que tiene poder para cambiar vidas, para hacer obras especiales
especiales para hacer obras maravillosas en nuestra vida. Entonces, no hay un problema con la palabra. El problema generalmente está con la tierra donde cae la palabra. Si la tierra donde cae la palabra es el camino duro, si la tierra donde cae la palabra es un camino lleno de piedras o un terreno lleno de piedras, si la tierra donde cae la palabra es un lugar lleno de mala hierba, de cizaña, de espinos, o si es una buena tierra donde cae la palabra. Vamos a ir avanzando en nuestro tema y vamos a ir entendiendo algunos aspectos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 14. Oiga lo que dice la palabra. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, el corazón entendido, debemos de entender algo. Cuando acá la palabra dice en el versículo 19 de Mateo 13, cuando dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Habla primeramente de el que no entiende la palabra. Hermanos, la palabra del Señor, el Señor la dejó escrita de tal manera que aún un niño puede entenderla en un sentido práctico. Puso ejemplos como el sembrador, puso ejemplo como las aves del cielo, puso ejemplo de pescadores, puso ejemplos prácticos. El Señor hablaba la palabra con términos sencillos que el más sencillo de los hombres con menos estudio podía entender esa palabra, y el más grande intelectual que pudiera haber también entre ellos podía entender la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso de la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, la puede entender el más sencillo, el que no fue a la escuela, el que no sabe leer, el que no sabe escribir, pero que oye la palabra y entiende la maravillosa palabra del Señor. No es una palabra complicada, compleja, es una palabra sencilla de entender. Pero hay algo que quiero que asimilemos. Hay diferencia entre entender con la mente o querer entender la palabra con la mente a entender con el corazón. Hay diferencia entre una mente entendida y un corazón entendido. Cuando este pasaje nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no está hablando tanto de no entenderla con la mente, porque es muy sencillo entender la palabra de Dios con nuestra mente intelectualmente. Somos pecadores, Cristo murió por nosotros, necesitamos arrepentirnos, volvernos a Dios, apartarnos del mal camino y buscar hacer la voluntad de Dios. Buscar entender la palabra de Dios con nuestra mente no es difícil, no es un rompecabezas que sea muy difícil entender o asimilar. Pero la gente que entiende la palabra de Dios o solo se conforma con entender la palabra de Dios con la mente, es aquella persona que típicamente oye la palabra y después de oírla ignora o elige ignorar lo que escuchó. O sea, oye la palabra y elige ignorar lo que escuchó. Este es aquel que le arrebata el enemigo aquella semilla que se sembró en su mente, aquella semilla que cayó junto al camino. El que solo busca entender la palabra con la mente generalmente es la persona que oye y elige ignorar lo que ha escuchado. Pero la persona que entiende con el corazón la palabra de Dios es la persona que elige oír y retener y practicar lo que ha oído, lo que ha escuchado. Necesitamos oír no solamente con la mente, necesitamos entender con el corazón. Entender con el corazón. ¿Qué es entender con el corazón? Entender con el corazón es abrir el corazón a lo que estamos oyendo y que no se quede solo como un conocimiento intelectual que estoy adquiriendo, sino que mi corazón se abre y ahora entiendo, pero no solamente entiendo con mi mente, entiendo con mi corazón. Tengo un corazón entendido porque mi corazón se abre a lo que estoy escuchando, a lo que estoy entendiendo, y esa palabra termina entrando en lo profundo de mi corazón, y esa es la palabra que va a cambiar mi vida, que va a llevar fruto, que va a ser una obra especial en mi vida, porque estoy abriéndole el corazón a esa palabra.
El que entiende con el corazón es el que le abre el corazón a la palabra. Hay gente que oye la palabra, la entiende con su intelecto, pero no le abre el corazón nunca a esa palabra. Solamente se conforma con conocer, con analizar, con cuestionar lo que está escuchando, pero no le abre el corazón. Entonces, si no le abro el corazón a la palabra, no estoy entendiendo con el corazón. Y acá cuando dice que el que fue sembrado junto al camino es el que no entiende la palabra, es el que oye la palabra del reino y no la entiende. No está refiriéndose, repito, a simplemente un entendimiento intelectual, lo cual es lo más fácil que todos podemos hacer entender, sino está hablando de un entendimiento de corazón. O sea, no abre su corazón, mantiene su corazón cerrado. No dice: voy a abrir mi corazón a esto que estoy escuchando para poder asimilarla, recibirla, no solo en mi mente, en mi intelecto, sino en lo más profundo de mi corazón, para que haya una obra hermosa de parte de Dios. Entonces, por eso lo que dice el proverbista lo dice de la siguiente manera: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. Entonces, un corazón entendido. Necesitamos acercarnos a Dios, oír la palabra de Dios con un corazón entendido. ¿Qué es un corazón entendido? Un corazón entendido es un corazón abierto, un corazón receptivo a la palabra de Dios. Proverbios 15:21, oiga lo que dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, el necio es falto de entendimiento y se alegra por ser falto de entendimiento. Se convierte en un necio. Yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Es un necio, falto de entendimiento. Pero mira, te pueden salir las cosas mal, pero mira, puede haber consecuencias, pero mira el problema en el que te puedes meter. No me importa, yo sé lo que hago, voy a correr el riesgo, a mí no me va a pasar nada. Y comienza la persona a actuar neciamente de corazón. Entonces dice que la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El que realmente entiende la palabra de Dios es la persona que aplica la palabra, y que esa palabra endereza sus pasos, endereza su caminar. Entonces, el entender, el ser entendido, no significa solamente asimilar intelectualmente la palabra, sino dejarla que entre a mi corazón para que enderezca mis pasos. Va a enderezar mi vida, va a enderezar mi caminar. Oiga lo que dice el Salmo 14, 1 y 2. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces Dios está mirando desde los cielos, porque dice que el necio de corazón dice: no hay Dios, se han corrompido con sus obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, el entendido es el que abre su corazón. El entendido no es el que solo asimila o entiende la palabra en su mente, sino que asimila, recibe, abre su corazón a aquella palabra para enderezar sus pasos, para buscar a Dios, para agradar a Dios. Es el que entiende que tiene necesidad de Dios. El que solo lee la palabra y dice: pues sí, está bien, está bonita, pero eso no es para mí, yo estoy bien en estos momentos, ahí después, ya cuando esté más grande, ya cuando esté más viejo, buscaría a Dios. Esa persona no está siendo entendida, esa persona está siendo necia de corazón. Pero el entendido es el que dice: esta palabra yo la necesito, yo necesito lo que Dios está hablando, y yo necesito ese cambio de vida, yo necesito esa obra de Dios en mi corazón para que pueda tener un cambio maravilloso y ser bendecido por Dios. Ahora,
Veamos lo siguiente que dice entonces la Escritura. Cuando miramos la parábola del sembrador, nos decía claramente que, decía el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mantenga esa palabra, no la entiende, manténgala en su mente, porque vamos a ir asimilándola más. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Veamos un poquito qué significa esto de junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. Decíamos, el camino representa lo que es una tierra dura, una tierra pisada, donde no puede penetrar la semilla más allá de lo superficial. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces aquí el escritor de los Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando de oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios. Si oyeres hoy la voz de Dios, siempre que se nos predica la palabra, siempre que leemos la palabra, estamos oyendo la voz de Dios. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, el no entender la palabra tiene que ver con la dureza del corazón. Siempre que no entendemos con el corazón la palabra, o sea, la aplicación de la parábola del sembrador, cuando dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, no está hablando, repito, solo de no entender intelectualmente lo que está diciendo Dios, sino cuando dice y no la entiende, está hablando de no entenderla con su corazón, de no abrir el corazón, de no darle lugar a esa palabra en el corazón. ¿Y por qué es que no le da lugar? Porque endurece su corazón. Por eso dice acá, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Entonces, cuando uno desecha la palabra diciendo, esta palabra no se aplica a mi vida, yo no necesito de esto, esta palabra no es para mí, quizás es para fulanito, para sutanito, pero yo estoy bien como estoy, no necesito hacer ese cambio, no necesito esa palabra, estoy endureciendo mi corazón y esa palabra está cayendo en el camino duro. Siempre que oímos la palabra, somos llamados a abrir el corazón al Señor, abrir el corazón a la palabra. Cuando abrimos el corazón a la palabra, esa palabra penetrará, esa palabra obrará, esa palabra cambiará nuestra vida de una manera especial. De otra manera, quedará en el camino, quedará en lo superficial. Toda persona que endurece su corazón a la palabra de Dios es una palabra que está cayendo sobre el camino. Corazones duros representan el camino, representan un terreno duro donde la palabra no tiene cabida, no tiene lugar. Veamos una escritura más, vamos avanzando porque hay mucho que quiero compartir. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6. Veamos qué dice la escritura. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué tremendo está este pasaje, ¿verdad? Comienza diciendo el apóstol, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. No hay diferencia quién sea aquella persona, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas
haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, la persona que la semilla cae junto al camino, ¿quién es aquella persona? Es la persona que no entiende que la palabra que oye, que la palabra, que la semilla que recibe es para aplicarla en su propia vida antes de querer aplicarla en la vida de los demás. Muchas veces conocemos la palabra, oímos la palabra, aprendemos la palabra y queremos aplicar la palabra, pero a la vida de los demás, a la vida de fulanito, a la vida de mi esposa, a la vida de mi esposo, a la vida de mis hijos. Quiero aplicarle la palabra a medio mundo y quiero juzgar a medio mundo. Tú estás mal porque estás haciendo esto, y tú también estás mal porque estás haciendo esto otro. Y mira, la Biblia dice esto y estás haciendo lo que no debes de hacer. Está bien lo que está diciendo, pero oiga lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces esto significa que antes de uno querer, como dijo el Señor Jesús, cuando tú vas a juzgar a alguien más, dijo el Señor allá en Mateo también capítulo 7, está hablando, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que mides serás medido. Y luego dice el Señor: porque ¿cómo podrás decir a tu hermano, saca la paja de tu ojo, cuando no miras la viga que tienes en tu propio ojo? O sea, ¿cómo puedo yo juzgar los detalles de otro? ¿Cómo puedo yo corregir los detalles de otro cuando no estoy haciendo nada por corregir, por juzgar, por analizar la condición en la que yo estoy? Entonces, para tener un crecimiento real y ser efectivos en la palabra de Dios, no es simplemente convertirme en el juez de los demás. Hermanos, hay cantidades de cristianos que se creen los justicieros del evangelio. O sea, andan juzgando a medio mundo y andan por aquí, por allá, mirando a ver quién comete un error, a ver qué error cometió, a ver usted, y a cada uno lo andan midiendo con diferente medida, ¿verdad? Porque están mirando lo que están haciendo. El problema es cuando miras lo que los demás hacen y no miras lo que tú mismo haces. Cuando tenemos ojos para mirar los errores de los demás, pero no tenemos ojos para mirar nuestros propios errores. Cuando eso sucede, hermanos, aún la supuesta corrección que tratamos de tener hacia los demás se convierte en algo inefectivo, porque los demás comienzan a pensar eso rápidamente. No seas hipócrita, ¿por qué me corriges a mí y no te corriges a ti mismo? ¿Por qué aplicas a mí esa palabra y miras la paja en mi ojo y no miras la viga en tu propio ojo? Entonces, la verdadera aplicación, la verdadera comprensión, el entender la palabra de Dios de corazón, no significa entenderla para andarla aplicando a medio mundo. Es entenderla para aplicarla sobre mi vida, para entender que yo soy el primero que necesito esa palabra. Señor, ayúdame a mí. Señor, corrígeme a mí. Señor, cámbiame a mí. Señor, enderézame a mí. Yo soy el más necesitado. Entonces, de otra manera dicen: lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Eso es serio y delicado, porque dice: tú que juzgas a otro por lo que hace, terminas haciendo lo mismo. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, lo bueno que Dios es, su paciencia, lo paciente que es para contigo, su longanimidad, la bondad tan grande y tan inmensa que extiende sobre tu vida, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Luego dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La semilla que cae junto al camino representa la dureza de corazón. Toda persona que termina con un corazón duro, el corazón duro es el que ya no aplica la palabra a su vida, pero la sigue aplicando a medio mundo. El corazón duro es aquel que mira los errores en todos, pero no mira los errores en su propia vida. El corazón duro es aquel que juzga a medio mundo, pero no se juzga a sí mismo.
Repito, es el que mira la paja en el ojo ajeno, pero no mira la viga que hay en su propio ojo. Y es de lo que está hablando el apóstol Pablo en este pasaje. Entonces dice, el no entender forma parte de el asimilar esto. Cuando oyes la palabra, nunca oigas la palabra y la recibas para decir, esta está buena para aplicársela a fulanito, esta está buena para aplicársela a mi esposo, esta está buena para mi esposa, esta está buena para mi hijo. ¿Y para ti? ¿Qué te quedó? Nada. Ya la aplicaste a medio mundo y te quedaste tú sin nada. Primero para ti, toda para ti, y Dios se encargará del esposo, de la esposa, del hijo, del amigo, del hermano. Dios se encargará de los demás. Entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Siempre que miramos la semilla junto al camino, va a ir relacionada con un corazón duro, no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, este es el que no entiende que la palabra debe de ser aplicada primeramente a su propia vida y no a los demás. Entonces, primero la palabra se aplica a nuestra vida y después a los demás. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Oiga lo que dice la palabra. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, cuando nos habla de fiarnos del Señor, luego dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Cuando una persona se aferra a querer hacer las cosas a su propia manera, y no entiende que las cosas a nuestra propia manera son un fracaso en su mayoría. Las cosas a la manera de Dios son una bendición y son una victoria maravillosa de parte de nuestro Dios. Pero toda persona que se aferra a hacer las cosas a su manera, así va a ser y de esta manera, y no lo saca de lo mismo, y le puede mostrar a usted, mira, es que no es así, por esto y esto y esto, y se lo muestra tan claro como el agua, ¿verdad? Pero aquella persona se aferra, se hace necia en su propia opinión y comienza a aferrarse a tener la razón en algo que muy adentro sabe que no tiene la razón. Entonces, cuando una persona es sabia en su propia opinión, quiere hacer las cosas a su manera, se convierte en una persona soberbia, altiva, una persona dura de corazón, que la palabra que oye no va a producir ningún efecto en su vida. Para que la palabra de Dios produzca un efecto en nuestra vida, no podemos oír la palabra con prepotencia, no podemos oír la palabra con altanería, con soberbia, no podemos oír la palabra creyéndonos ya los muy sabios y los muy inteligentes. No, debemos de bajarnos al nivel de no saber nada. El que quiere aprender algo, dijo Pablo, hágase como si no supiera nada, para que llegue a conocer algo, para que llegue a aprender algo. Tenemos que derribar nuestros conceptos. El primer reto que tenemos nosotros en nuestro diario vivir es derribar nuestros conceptos, porque cada uno tenemos ya nuestras ideas preconcebidas. O sea, tenemos ideas de cómo tiene que ser esto, de cómo tiene que ser esto otro, de cómo tiene que ser aquí, de cómo tiene que ser acá. Y cada uno trae sus ideas que vienen formándose desde nuestra infancia, desde que éramos niños, del hogar donde crecimos, de lo que miramos en nuestros padres, de lo que miramos en nuestro medio ambiente, los amigos y todo el desarrollo donde crecimos. Ahí miramos y aprendimos y tenemos conceptos preconcebidos todos, que ya creemos, esto debe de ser así y esto debe de ser así, y nunca lo ha mirado a la luz de la palabra de Dios. Simplemente es mi idea y mi concepto de que esto tiene que ser así. El machismo es uno de esos
conceptos preconcebidos, ¿verdad? De que el hombre simplemente lo que él dice, porque él dice, cuando él dice, y así tiene que ser. Y no es de esa manera. Nosotros los hombres, como cabeza de hogar, somos los primeros que tenemos que venir a someternos con humildad a la palabra de Dios y a decirle: Señor, no quiero ser sabio en mi propia opinión. Aprendí muchas cosas desde mi infancia, tengo muchos conceptos preconcebidos, no quiero aferrarme a mis ideas. Quiero, Señor, aprender de tu palabra. Quiero conocer lo que tú dices. Señor, quiero acercarme a ti con el deseo de aprender, no con el deseo de reforzar lo que ya creo, mis ideas, mis conceptos, y voy a tomar la palabra que me conviene para reforzar lo que yo ya creo, mis ideas, en vez de derrumbar mis ideas y de decirle: Señor, pon tus ideas en mi mente, en mi corazón. Deja que tu palabra entre y llegue. No quiero usar tu palabra solo para reforzar lo que yo ya creo, sino quiero que tu palabra venga y derrumbe mucho de lo errado que yo creo, muchos de los conceptos preconcebidos que tengo en mi vida, que aprendí de mi familia, de mi hogar, de mi padre, de mi madre, de mis amigos, y muchos son conceptos equivocados y errados. Tengo que derribar todo eso para realmente tener un fundamento de parte de Dios, para que la palabra de Dios verdaderamente entre a mi corazón y produzca un fruto hermoso. No puede la palabra entrar a mi corazón y producir un fruto real si el fundamento de mi vida ya son mis propios conceptos, mis propias ideas, mis propias creencias, mis propios hábitos, mis propias tendencias a hacer las cosas de una manera, de otra manera, y no le doy lugar a la palabra de Dios verdaderamente. Solo la tomo, repito, lo que me conviene para reforzar lo que yo ya pienso, mis ideas propias, pero no lo que verdaderamente Dios dice. Entonces Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, y ahí florecerás, y ahí la palabra hará una obra maravillosa en tu vida de una manera especial. Entonces, el que hace las cosas a su propia manera, siendo sabio en su propia opinión, es aquel que nunca va a entender la palabra de Dios como debería de entenderla, y que nunca va a dar fruto, y que el enemigo robará aquella palabra para que haga la obra para la cual Dios la había enviado. Entonces, no es entender a nuestra manera, es entender a la manera de Dios. No es entender a mi conveniencia, es entender como Dios lo explica, lo aplica, lo expone, lo presenta. Y repito, muchas veces en el cristianismo se mira tanto este problema que entendemos la palabra a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, y toda esa palabra será robada por el enemigo, no producirá ningún fruto. La palabra que entiendes a tu conveniencia y a tu parecer nunca producirá fruto en tu vida. La única palabra que produce fruto verdadero en tu vida es la palabra que entiendes en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, no en tu conveniencia, no en tu parecer, no en tu propia idea, sino en el plan de Dios, a la manera de Dios. ¿Comprendemos, mis hermanos? Avancemos entonces. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Veamos esto de una manera más práctica y más entendible.
El apóstol Pablo nos habla de airarnos pero no pecar. Nos habla de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios. Esta es la palabra que entra al corazón, la palabra que se recibe con mansedumbre. La palabra que se recibe con mansedumbre, primero dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, para poder recibir con mansedumbre la palabra de Dios, con humildad, para poder recibir la palabra de Dios aplicándola a la vida de uno. Mansedumbre, humildad significa: la voy a recibir como para mí y no para los demás, como que yo soy el necesitado y no alguien más, como que yo soy el falto y a mí es a quien me está hablando el Señor y no a los demás. Entonces la palabra que se recibe con mansedumbre es la palabra implantada. Palabra implantada, esa palabra siempre me ha llamado la atención cuando la Escritura habla de la palabra implantada. Es como un implante de riñón, es como un trasplante de corazón, que le quitan aquel órgano que ya no sirve y le implantan otro órgano de alguien más, y aquel nuevo riñón se acomoda al cuerpo y funciona como uno con el cuerpo. O sea, el cuerpo lo abraza y lo recibe y lo retiene como si fuera suyo. Entonces depende de aquel riñón, depende de aquel corazón. Le hicieron un trasplante de corazón, le hicieron un implante, un trasplante de riñón. Está recibiendo aquello y aquello le da vida, aquello le ayuda a mantenerse con vida, aquel nuevo órgano. Dice el Señor: la palabra que va a ser una obra en tu vida y que va a producir un fruto abundante, no es la palabra que oyes solamente y entiendes superficialmente con tu mente. No, es la palabra que va a entrar a lo profundo de tu corazón, se va a implantar, se va a quedar ahí en lo más profundo de tu corazón, y te va a dar vida, te va a transformar de adentro para afuera. Va a ser una palabra de la que dependerás, va a ser una palabra que penetrará a lo profundo de tu corazón, va a ser una palabra que asimilarás como tuya, como tuya. Solo la palabra que asimilas como tuya, como aquel riñón que abraza a la persona que le implantan aquel riñón, lo abraza como suyo. Entonces es algo de lo que se adueña, y ahora ese riñón comienza a darle vida, comienza a hacer la función que necesitaba su cuerpo para mantenerse con vida. Déjeme y le pongo un ejemplo diferente de este punto. Cuando hablamos de la palabra implantada, la palabra que puede salvar nuestras almas, la palabra que recibimos verdaderamente en el corazón y no solo en el intelecto, la evidencia de esa palabra que recibimos es el compromiso que produce aquella palabra en mi vida. La única palabra que hemos recibido en nuestro corazón es la palabra que produce compromiso en nuestra vida. Si hay cierta palabra que oímos y no hay un compromiso de tu vida para con aquella palabra, esa palabra cayó junto al camino. Toda palabra que oímos y que no hay un compromiso para con ella, toda esa palabra solo cayó junto al camino. No habrá fruto de ella. No habrá fruto. Por eso oímos y oímos y oímos y oímos palabra y no hay fruto. A lo mejor conocemos, a lo mejor el intelecto está lleno de conocimiento, pero no hay fruto de esa palabra. ¿Por qué no hay fruto de esa palabra? Porque no hay compromiso hacia esa palabra. La evidencia de que esa palabra se ha implantado en mi vida es el compromiso que siento para con esa palabra. No para con mi esposo, no para con mi esposa, no para con el pastor, no para con la iglesia, no para con los hermanos, para con la palabra de Dios. Un compromiso maravilloso, un compromiso real, un compromiso genuino, auténtico de parte de Dios hacia nuestra vida. Solamente el compromiso es lo que determina, es la evidencia de la palabra que hemos recibido verdaderamente, de la palabra que ha sido implantada. La que no ha sido implantada es simplemente una palabra junto al camino. Entonces toda palabra que solamente la oyes pero no hay un compromiso de ti hacia esa palabra,
no hay un compromiso de tu vida para con esa palabra, no ha caído en buena tierra, ha caído junto al camino. La oirás y la olvidarás. La oirás y la ignorarás. La oirás y seguirás como si nada, solo conformándote con oír, con conocer, pero hasta ahí queda. No produce fruto en tu vida, porque no hay compromiso hacia esa palabra. Entonces, la evidencia de que la palabra se está implantando en mi vida es el compromiso que siento hacia esa palabra. Si tengo un compromiso hacia esa palabra y digo, Señor, esta palabra ahora ya me comprometió. Ahora, Señor, ya no tengo excusa. Ahora ya no me queda otra más de que obedecerte, más de que honrarte en esta área, más de que poner en práctica esto, más de que hacer tu voluntad. Señor, ya no puedo hacer lo que hacía. Me comprometes con esta palabra. Me comprometes, me siento comprometido con esa palabra. Esa palabra es la que cayó en buena tierra. Esa palabra es la que va a producir un fruto al 100, al 60 o al 30 por una, porque es una palabra de compromiso. La palabra en la cual no hay compromiso es una palabra junto al camino, una palabra que solo la aprendo, la conozco, la oigo, la ignoro, pero nunca hay un compromiso para con ella, nunca hay fruto. El grado de compromiso que yo tengo para con la palabra de Dios determinará el grado de gratitud, de agradecimiento que habrá en mi corazón delante de la presencia de Dios. Vidas sin compromiso son vidas sin gratitud. Las vidas más agradecidas con Dios son las vidas con mayor compromiso con Dios. Entre más compromiso tienes con Dios, más gratitud habrá para con Dios, más amor habrá para con Dios. Hay compromiso, hay gratitud, hay agradecimiento. Ahora veamos otro aspecto de lo mismo. La palabra que el enemigo roba es aquella que pierde importancia en nuestra vida y nos conformamos con solo conocerla, pero no hacerla. Vuelvo a repetir, la palabra que el enemigo roba es la palabra que pierde importancia y valor en nuestra vida. Toda palabra que oímos, que conocemos, pero pierde importancia, pierde valor, no hay compromiso hacia ella, es la palabra que ha caído junto al camino. Es una palabra que nos conformamos con conocerla, con oírla, pero no hacerla. Pierde importancia, pierde valor. ¿Qué tanta importancia tiene la palabra de Dios en tu vida? La palabra que escuchamos, la palabra que conocemos, la palabra que leemos, ¿qué tanta importancia tiene en nuestra vida? Pues la importancia que tiene, si tiene verdadera importancia, es la palabra que está cayendo en buena tierra. Y créeme que toda palabra que tiene verdadera importancia en tu vida va a dar un fruto maravilloso sin que tú hagas algo al respecto. O sea, la palabra solita tiene el poder para cambiar, para obrar, para transformar, para bendecir, para hacer cosas hermosas en nuestra vida. La palabra sola tiene poder para hacer cosas grandes. Pero esto es cuando es una palabra que tiene importancia, que tiene valor en nuestra vida. Pero si es una palabra que pierde importancia, la oigo, la conozco, la cito, pero no tiene importancia. Hermanos, hay un montón de escritura, de palabra de Dios que conocemos y citamos y recitamos que no tiene importancia en nuestra vida. ¿Y por qué digo que no tiene importancia? Porque no le damos la importancia, porque no la vivimos, porque no la aplicamos, porque pierde valor, pierde importancia en nuestra vida. Y si pierde importancia en tu vida, pierde eficacia en tu vida. Cayó junto al camino y no va a producir una obra real, una obra verdadera. No dejes que el enemigo le robe el valor a la palabra que oyes. Cuando el enemigo roba la palabra de tu corazón, no significa que te hace olvidar literalmente. No,
La mayoría conocemos y retenemos la información en la mente. Conocemos, sí, que dice aquí, que dice acá, y un texto y otro, y un pasaje y otro. Pero el que el enemigo robe la semilla significa que va a lograr hacer que esa palabra pierda valor, pierda importancia en mi vida. Aunque la conozca, aunque la recite, aunque la tenga ahí en mi refrigerador, aunque la tenga en una calcomanía en mi carro y la vea constantemente, de nada me sirve si ha perdido importancia y ha perdido valor en mi vida. La ha robado el enemigo. Si el enemigo le roba el valor a la palabra de Dios que oyes, a la palabra de Dios que lees, a la palabra de Dios que conoces, está haciendo que esa palabra caiga junto al camino. O sea, que no pensemos que cuando el enemigo roba la palabra significa que va a desaparecer de nuestra mente. No, al enemigo no le asusta el que tú conozcas en tu mente la palabra. Lo que le preocupa o lo que no quiere es que esa palabra tenga importancia en tu vida, tenga valor, sea algo importante para ti, porque esa es la palabra que va a producir cambios, que va a producir obras, que va a producir vida, que va a producir algo maravilloso sobre tu vida. Algo maravilloso sobre tu vida. Entonces, hermanos, no dejemos que la palabra pierda valor. Dice Santiago 1:21, y avanzamos: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el hacedor es el que tiene compromiso con la palabra. El hacedor es aquel que le da importancia y valor a la palabra. El que es solamente oidor es aquel a quien el enemigo le roba la palabra. Es oidor, la conoce, tiene conocimiento, pero no la hace. Entonces, perdió importancia la palabra. Oh, sí, mira, la Biblia dice esto. Sí, ya sé que la Biblia dice eso. No me lo tienes que decir, yo lo sé antes que tú. Yo lo he leído mucho y conozco más que tú de la Biblia. Así que, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿De qué sirve conocer la Biblia si no somos hacedores de la Biblia? Lo que es la evidencia de la palabra que realmente ha sido implantada en nuestro corazón, la palabra que ha caído en buena tierra, la evidencia es que somos hacedores de esa palabra y no solamente oidores de ella. La palabra, la evidencia de la palabra que ha caído en buena tierra es que somos hacedores de ella y no solamente oidores. Entonces, si yo solo soy oidor de una palabra y no hacedor, esa palabra cayó junto al camino. Esa palabra no ha caído en buena tierra. Esa palabra no ha producido, no está produciendo buen fruto hasta que esa palabra le dé importancia en mi vida, no pierda valor en mi vida. Y entonces me convertiré en un hacedor de esa palabra, y esa palabra fructificará en mi vida. Salmo 119, versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El salmista dice lo siguiente: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Señor, tú me diste una palabra, yo leí tu palabra, yo escuché tu palabra, y esa palabra no cayó junto al camino. No la tomé como cualquier cosa superficial, no la tomé como un cuento de hadas, no la tomé como una religión. No, esa palabra la tomé como algo muy serio, muy especial. Esa palabra la implanté en mi corazón. Esa palabra la abracé, le di importancia, le di seriedad a esa palabra en mi vida. Y el salmista está diciéndole a Dios ahora esto: acuérdate de la palabra que me diste, de la palabra que me hablaste. Esa palabra la retengo. Esa palabra está guardada en lo profundo de mi corazón, en la cual me has hecho esperar. Yo espero en tu palabra, Señor. Ella es mi consuelo en mi aflicción.
cuando las cosas van mal, cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades y no tengo quien me ayude, quien me consuele y todo se mira mal, hay una palabra poderosa que guardo en mi corazón. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Si no me consuela el amigo, me consuela la palabra. Si no me consuela el pastor, me consuela la palabra. Si no me consuela mi familia, me consuela la palabra. De hecho, la palabra de Dios te puede consolar como nadie más te puede consolar. Porque la palabra de Dios es el mismo Dios de los cielos en tu vida. Es el verbo encarnado. Es la palabra hecha vida. Es la palabra de Dios en nosotros, que tiene poder para consolar, para fortalecer, para animar, para sustentar de una manera especial. Entonces dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Entonces, hermanos, es algo maravilloso uno guardar la palabra de Dios, porque esa palabra te va a guardar a ti. Esa palabra te va a consolar a ti. Y tú le podrás decir al Señor como el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Nunca podremos decirle a Dios: Señor, acuérdate de la palabra escrita en la Biblia. No. Cuando se convierte en una promesa para mí, es cuando esa palabra pasa de escribirse en la Biblia a escribirse en mi corazón. Escrita en mi corazón, guardada en mi corazón. Cuando está guardada en mi corazón es cuando hay un compromiso, es cuando cobra vida, es cuando tiene poder. Mucha gente mira la palabra escrita en la Biblia, pero la palabra no está escrita en su corazón. La palabra la guarda un libro, pero no la guarda su vida. Y cuando solo la guarda un libro y no la guarda tu corazón, no podrás aferrarte a ella, no podrás fortalecerte en ella, no te consolará, no te mantendrá de pie esa palabra, porque no está en ti, está fuera de ti, está en un libro. Tener la Biblia es algo bonito, pero no es suficiente. Necesitamos que esta palabra no esté solo escrita en una Biblia, que esté escrita en las tablas de nuestro corazón, guardando esa palabra para decirle a Dios: Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Tú me hablaste, tú me dijiste, esa palabra yo la recibí, yo la creí y la guardo en mi corazón como algo valioso, como algo importante, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Entonces es una bendición maravillosa guardar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios. Ya le termino. Ahí mismo, Salmo 119, versículo 9 al 11. Oiga lo que dice la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Tanta tentación, tanto problema, tanta acechanza, el mundo atrayéndolos y absorbiéndolos de una manera tan fuerte. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar, con tomar en serio su palabra, con darle importancia a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es lo que significa que la palabra no caiga junto al camino, sino que caiga en buena tierra. En mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que guarda mi corazón es la palabra que yo guardo en mi corazón. Si yo no guardo la palabra en mi corazón, no habrá nada que pueda guardar mi corazón. Hermano, no hay hombre en esta tierra que tenga poder para guardar su corazón limpio. Nuestro corazón es engañoso, es perverso, nos miente, nos manipula, nos engaña y muy pronto ya nos desvió del camino de Dios. Lo único que nos ayuda a guardar nuestro corazón limpio es el guardar la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Es lo único que nos ayuda a guardar la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Le termino con esta escritura, Isaías 40:28.
Isaías 40, 28, versículo 28 al 31. Y oiga lo que dice acá. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa promesa. Habla de el esperar en el Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor. Oiga bien esto. Esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor tienen la victoria segura. Los que esperan en el Señor no serán defraudados. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Los que esperan en el Señor verán la gloria de Dios sobre sus vidas de una manera sobrenatural. Los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor, no hay quien espere en el Señor y termine avergonzado, no lo hay. Aún dice, los muchachos con toda su fuerza se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ancianos, adultos, hombres, mujeres, la edad que tengan, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor es una bendición maravillosa de parte de nuestro Dios. Aprender a esperar, saber esperar en el Señor es algo de lo más maravilloso. Pero entremos a lo más importante de esta promesa. Esperar en el Señor se oye fácil, pero no es tan fácil como se oye. Esperar en el Señor es un reto, y de hecho le voy a decir una cosa: es muy difícil, por no decir casi imposible, esperar en el Señor sin guardar la palabra de Dios en el corazón. ¿Qué podemos, en la única palabra que verdaderamente podemos esperar es en la que guardamos en nuestro corazón? Si yo digo, yo voy a esperar en el Señor que me sane, no hay una palabra guardada en mi corazón de sanidad. Me voy a cansar, me voy a desanimar, me voy a debilitar, voy a decir, ya pasó un mes y no me sana, ya ayuné y no me sana, ya oré y no me sana, ya hice esto, no me sana, ya oró por mí el pastor, ya oró por mí el predicador, ya pasó esto, ya pasó lo otro y no me sana. Yo creo que Dios no me va a sanar. Se desanima y pierde ánimo, porque no es suficiente la ayuda externa. Lo que te ayuda a esperar en Dios es la palabra que guardas en tu corazón. Solo la palabra que guardas en tu corazón es la palabra en la que podrás esperar. Solo la palabra que guardas en tu corazón es la palabra en la que podrás esperar. Porque toda otra palabra que no guardas en tu corazón y que quieres esperar en ella, te vas a desanimar, te vas a cansar, te vas a desilusionar, vas a decir no pasa nada. Imagínese usted, a Abraham Dios le dio una promesa de que iba a ser padre de multitudes, y tardó 25 años en cumplir esa promesa. Hasta que ya era un anciano él, su esposa una anciana, ella le había cesado la costumbre de las mujeres y ya era estéril, ya todo estaba, por así decirlo, sin esperanza. Hasta ya Dios viene a cumplirle la promesa. Pero él había guardado una promesa, una palabra que Dios le había dado. Esperar en el Señor guardando la palabra no es difícil. Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Entonces, cuando uno le dice a una persona, hermano, espere en el Señor, hermano, tenga confianza, espere en Dios, eso de esperar en Dios sin guardar una palabra viva en el corazón de parte de Dios, créame que en la gran mayoría de los casos no da resultado.
la persona termina cansándose, decepcionándose, desesperándose, porque no mira qué pasa, lo que quiere que pasa, cuando quiere que pase. Y no hay nada que sostenga de adentro aquella espera. Usted quiere adueñarse de esta promesa. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. Para esperar en el Señor, repito, tiene que haber una palabra guardada en la cual está esperando. Si no guarda una palabra en su corazón para esperar en esa palabra, muy pronto va a desmayar y no va a haber nada que lo sostenga. Los ojos verán lo contrario, la situación empeorará muchas veces, las circunstancias no mejorarán y no hay nada que me consuele, no hay nada que me sostenga, no hay nada que me anime. Pero cuando yo guardo una palabra viva de Dios en mi corazón, esa palabra me consolará, me confortará, me fortalecerá, me dará nuevas fuerzas, me animará, me hará levantar alas como las águilas, correr sin cansarme, caminar sin fatigarme. No me costará esperar en Dios cuando guardo su palabra en mi corazón. No me costará esperar en Dios cuando guardo su palabra en mi corazón. Pero se me hará algo imposible esperar en Dios cuando no guardo una palabra de Dios en mi corazón. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie en esta hermosa y linda mañana.